Siendo entonces, van a grabar la sesión, lo que me parece muy bien, dado el rango de la actividad. Siendo jueves 16 de diciembre, entonces 15 horas, damos inicio a la presentación final del taller de titulación de las alumnas Beatriz Colli y Nicole Peña. Y este es un trabajo que está concentrado en el barrio Yungay. Ya nos van a comentar el título, relatos y percepciones de inseguridad de los habitantes del barrio. Un saludo especial a Carolina Beresiuk. Beresiuk se dice, ¿no? Beresiuk, ¿sí? Carolina, que va a ser la profesora evaluadora. Bien, así que le agradecemos muchísimo su disposición. Estamos seguros que sus comentarios van a ser muy útiles. Y también un saludo muy especial a quien se encuentra desempeñando el estudio troncal, ¿cierto? Desde el cual se desprende este spin-off que han trabajado Beatriz y Nicole, este proyecto Fondesit sobre inseguridad barrial en Yungay. Entonces, lo que vamos a hacer es que Nicole y Beatriz van a presentar en el tiempo que se ha destinado para esta actividad, que es de 20 a 30 minutos. Luego, Carolina Beresiuk, le vamos a dar la palabra para que formule sus preguntas y finalmente vamos a dar un espacio para comentarios generales también de Carolina Ramírez y vamos a armar una pequeña conversación a partir de este estudio que aprovecho de contarles que para mí ha sido muy, muy interesante y creo que me adelanto, digamos, a este buen resultado, digamos, al que han llegado Beatriz y Nicole. Dicho esto, entonces le doy la palabra a las alumnas. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Compartir pantalla. Ya, perfecto. Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación. Me quiero presentar, soy Beatriz Colli y mi compañera es Nicole Peña. Hoy quiero darle las gracias al profesor Jorge Hernández, que fue el profesor a cargo de esta investigación, y también a la contraparte Carolina, que siempre estuvo dispuesta para resolver nuestras dudas y también nos dio recomendaciones, y también gracias por la asistencia de la profesora Carolina. Nuestro trabajo está en el contexto del taller de titulación Sociología UC y se titula Percepción de inseguridad residencial en pandemia, explorando los contenidos y relatos de los vecinos y vecinas del Gran Yungay. Bueno, como ya mencioné, la contraparte es Carolina Ramírez, que está a cargo del Fondesit, que se titula Nuevas dinámicas de coexistencia en un contexto de diversificación etnonacional. Y nuestro estudio se enmarca en el cuarto objetivo específico de este proyecto Fondesit, el cual tiene relación con indagar en las transformaciones de las dinámicas de convivencia y diversidad en el contexto de las transformaciones, en este caso sería la pandemia. Con respecto a los productos que se nos piden, en particular son tres. En primer lugar, un corpus de publicaciones de Facebook. En segundo lugar, un análisis de contenido temático. Y en tercer lugar, un reporte de resultados. Específicamente, y diferenciándose del estudio troncal, nuestro objetivo general sería explorar los contenidos y relatos sobre percepciones de inseguridad residencial que emergen en la pandemia y que son emitidos por vecinos y vecinas que habitan el Gran Yungay. Ahí tenemos la pregunta de investigación relacionada con el objetivo general y algunos objetivos específicos que tienen que ver con conocer los contenidos en los grupos y también en los relatos expresados en las entrevistas, definir estos contenidos en los grupos y también en los relatos, y por último identificar las similitudes y o diferencias que existen entre ambos. Bueno, la zona residencial diversa que escogimos fue el Gran Yungay, que se compone de tres barrios: el barrio Balmaceda, el barrio Yungay y el barrio Brasil, y como se puede ver en el mapa, está en el norponiente de la comuna de Santiago.
El Gran Yungay se seleccionó por su diversidad, que está en 3 factores. En primer lugar, la gentrificación, que provoca que haya mucha diversidad de clases sociales en el Gran Yungay. También podemos decir que el 16% de los inmigrantes de la comuna de Santiago se encuentran en el Gran Yungay, y por otro lado hay una diversidad de vivienda relacionada al patrimonio y también a las viviendas tradicionales, que son las de fachada continua. Con respecto a la problemática de investigación, surge relevante el considerar que existen nuevos desafíos de inseguridad relacionados a la pandemia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, que tiene que ver con nuevos desafíos hacia la policía, en cuanto tienen que mejorar, por ejemplo, la presencia policial con respecto a las medidas sanitarias, y también el cambio en la convivencia cotidiana debido a la disminución de interacción, producto de todas las medidas sanitarias, por ejemplo, el toque de queda y la cuarentena. En ese sentido, se genera algunos datos relacionados a la ENUS del 2020, en donde consideran que la percepción de la delincuencia aumenta en 5,9 puntos porcentuales con respecto al 2019, y en ese sentido la necesidad detectada sería que la pandemia, las redes sociales y la percepción de inseguridad residencial son aspectos que se vinculan y son parte de las emergentes dinámicas de convivencia que se dan. Bueno, como dije, el Gran Yungay está compuesto por 3 barrios, entonces quisimos abarcar 3 grupos de Facebook. El primer grupo es sobre el barrio Brasil, Santiago Centro, luego el barrio Yungay, Santiago de Chile, y para representar el barrio Balmaceda seleccionamos la Feria Las Pulgas, Parque de los Reyes. Seleccionamos a Facebook como elemento de interés porque en primer lugar tiene un gran flujo de mensajes multidireccionales, es decir, a través de las publicaciones los usuarios comentan y se crea mucha interacción, y por otro lado estas comunicaciones tienen opiniones personales sobre asuntos públicos que también abarcan la pandemia. Y por último queríamos mencionar que los vecinos de muchos barrios seleccionan a Facebook como plataforma, y esto se puede evidenciar de que Facebook este año lanzó una nueva función que se llama Facebook Barrio, que está 100% dedicada a los vecinos. Con respecto al marco teórico, tenemos como concepto general la percepción de inseguridad residencial, en lo que descubrimos diversos factores que influían en esto, que se pueden ver en esta pelotita, y que son definidos a continuación. Bueno, el primer factor es la victimización, que es el miedo de los vecinos a ser potenciales víctimas, y se divide entre víctima directa y indirecta. Víctima directa es la persona que vive el crimen en primera persona, y la víctima indirecta es quien se entera de esto. Esto puede ocurrir en los medios de comunicación. Esto es muy importante porque las personas se sienten identificadas con las víctimas directas que la televisión o, por ejemplo, las redes sociales muestran. Por tanto, tienen las mismas características físicas o también la misma edad o el mismo género, por lo tanto se victimizan. En segundo lugar, otro factor es el desorden. Se encuentra el desorden físico, que tiene relación al mal estado en general de la arquitectura del espacio público. También puede ser un ejemplo la basura y el aspecto en general, y también el desorden social, que hace referencia a prácticas incivilizadas o comportamientos incivilizados y antisociales, que puede ser, por ejemplo, ingerir alcohol en la vía pública. Y por otro lado, la importancia del espacio público y que éste esté libre de desórdenes reside en que es un punto de encuentro y de uso colectivo, y también en él se crea una interacción y también una recreación entre vecinos. Y también es importante referirnos a la identificación simbólica del espacio público, porque los vecinos se atribuyen ciertas características del espacio público en su propia identidad. Con respecto a los sectores que tienen que ver con las redes comunitarias e institucionales, se destacan algunos papers que dicen que las redes vecinales promueven la organización vecinal, el conocimiento y la confianza entre vecinos, lo cual genera mayor cohesión comunitaria y una mayor sensación de seguridad a quienes las componen. Sin embargo, hay algunos papers, por ejemplo el del UNECE, que como que hace una especie de, como que se cuestiona esta cosa, y debido a que esta seguridad provista por las redes vecinales se genera a partir de un cuidado vecinal basado en la homogeneidad, en donde el Estado tiene una gran responsabilidad en tanto moviliza las nociones de lo barrial, generando así como moltea los vínculos sociales que se dan. Y en ese sentido también se hace la pregunta sobre el rol de las instituciones en la garantía de seguridad, en donde, por ejemplo, la
la ineficacia policial o la confianza hacia las policías tiene relevancia en el estudio. También el tema del temor surge como un factor relevante de estudiar en la inseguridad residencial, la percepción, debido a que el temor es considerado una construcción social hecha por los individuos que genera una reacción ante lo que es considerado dañoso, arriesgado, peligroso, y en ese sentido surge el miedo a la destrucción del yo, que genera un acuerdo de convivencia entre un nosotros diferenciado del ellos, y el temor se desarrolla también según el entorno. En este sentido, el entorno va como moldeando las fronteras simbólicas que se dan entre la diferenciación de los grupos, y la pandemia pasa a ser también un tema relevante en cuanto genera incertidumbre y desorientación con respecto al exterior, debido a que es como un tema desconocido y que ocurre en el espacio público. También el tema del estigma de la diferencia se relaciona mucho con el temor, en tanto es la amenaza del riesgo objetivada a través de un otro identificable, y en este sentido surge como relevante el concepto de la identidad deteriorada de Goffman, en el que se opera a través de la violencia simbólica, y también surge relevante el concepto de estigma hacia los territorios, que si bien el barrio Yungay no es un barrio conocido como totalmente estigmatizado, sin embargo existe como diversidad de habitantes en los que se despliega cierto estigma hacia territorios más marginalizados, por así decirlo, y esto genera como una generalización de los problemas a todos esos sectores. También el fenómeno de la inmigración tiene mucha relación con el estigma y genera un conflicto en las dinámicas de convivencia, y en este sentido se entiende que el racismo estructural configura los procesos de inclusión y exclusión en las ciudades, y en este sentido el espacio público es como apropiado por otros que serían como los inmigrantes, y se genera una incorporación selectiva de quienes comparten las normas y valores en común, que generan como una diferenciación y se apartan de estos lugares como que son como apropiados por los otros. Se generan en ese sentido luchas, tensiones y discusiones en torno a quién debería ocupar este tipo de espacio. Bueno, aparte del concepto de inseguridad residencial, quisiera mencionar cómo vamos a entender barrio. Vamos a entender barrio como una geografía vecinal, según Letelier. Esto quiere decir que el barrio se forma por las redes sociales de la comunidad, es decir, los lazos vecinales, y no por los límites que se dan en la planificación urbana. Por otro lado, Mosconi y otros autores mencionan que las redes sociales virtuales se dan en mayor proporción a nivel local, es decir, entre vecinos y no tanto entre personas que se encuentran geográficamente lejos. Y también hay estudios que mencionan que es mejor la interacción vecinal cara a cara por sobre Facebook. Sin embargo, estos estudios son antes de la pandemia. Y también existe un problema en las redes sociales virtuales, que es el problema de la validez de la información, en tanto hay información falsa que se transmite muy rápido y a mucha gente. Bueno, en torno a la metodología, este es un estudio exploratorio. La unidad de observación y la unidad de análisis son los vecinos y vecinas del Gran Yungay, y está enmarcada en una etnografía. Se realizaron 23 entrevistas que fueron entregadas por la contraparte. También creamos un corpus con 244 publicaciones, y realizamos un análisis temático, lo que quiere decir una codificación y una creación de temas de forma jerárquica, y también una triangulación, que son las similitudes y las diferencias del corpus y las entrevistas. En cuanto al corpus que creamos, lo hicimos principalmente para organizar la información y para recolectarla en una matriz de datos homogéneos, es decir, a través de unos criterios de selección, y también tiene cierta exhaustividad en cuanto creamos categorías. Bueno, el marco temporal de este corpus fue desde el 1 de enero del 2020, que encontramos que era una fecha prudente antes de la pandemia de marzo, y terminó el 1 de octubre del 2021, que fue cuando terminó el toque de queda. El criterio de selección empezó a través de una pregunta de la ENUS de incivilidades. Por lo tanto, a través de esas incivilidades encontramos publicaciones, y también después encontramos otros criterios que no estaban abarcados en esa pregunta. También registramos los motivos de la publicación, que puede ser entre dudas, propuestas, denuncia, entre otros, y también clasificamos los comentarios de los vecinos en 4. Estos pueden ser experiencias similares, también comentarios divergentes o ambivalentes, y comentarios sobre inmigrante y propuestas contra la inseguridad. Ya, con respecto a cuáles son los contenidos, surgieron diversos temas relacionados al análisis temático del corpus que son definidos a continuación.
En primer lugar surge el tema de la inseguridad y los problemas de convivencia entre vecinos y vecinas, donde se encontraron categorías que los vecinos indicaban, por ejemplo, la inacción vecinal frente a un delito inmediato, también el tema de la percepción de vecinos que delinquen dentro de la comunidad, también el tema de la ineficiencia y los límites en la acción de la organización vecinal, encontrando ahí como ciertas como límites que tenían relacionados a cómo se responsabilizaban de la inseguridad. Y también el tema de la denuncia de falta de unión para luchar contra la diferencia, donde se encontraban estas mismas normas que guiaban a los grupos y que lo hacían diferenciarse de otros. También se da el tema de las fallas en las redes institucionales, en donde los vecinos dicen que existe un abandono por parte de las instituciones, y también lo diferenciamos del mal operar, en el que entrarían como, por ejemplo, negligencias de las instituciones y, por ejemplo, también el uso de la fuerza excesivo. Y en ese sentido diferenciamos las fuerzas de orden, de seguridad y también la municipalidad en cada uno. Bueno, en torno a la inseguridad, existe un movimiento activo contra esta de los vecinos y se dividen en dos propuestas. Primero están las propuestas individuales, que se refiere a la defensa propia, también al autocuidado, es decir, evitar estas situaciones de riesgo de inseguridad, y también la denuncia, que la denuncia puede ser a través de instituciones oficiales, que son los vecinos que dicen que es mejor que haya un registro de los crímenes y de las incivilidades, y también una denuncia que puede ser a través de televisión y radio, y por último, denuncia a través de las redes sociales o aplicaciones como, por ejemplo, SoSafe. También existen las propuestas a nivel vecinal, que en primer lugar son mejoras en el espacio público. Esto quiere decir mejoras en torno a los desórdenes y incivilidades. Según esto, se puede habitar el espacio público para recuperarlo y también mejorar la infraestructura del barrio. También manifestaciones sociales, que pueden ser, por ejemplo, cacerolazos, que también se mencionaron, y también asambleas. Ya, con respecto al temor también surgen algunas categorías relacionadas, por ejemplo, al imaginario colectivo del barrio, en donde se generan como ideas sobre qué lugares son más peligrosos, o también se genera como la idea de que hay mayor peligro dentro del barrio. En ese sentido se destacan algunos lugares, por ejemplo, las calles, las plazas, los paraderos, y también el tema de las categorías relacionadas a que el encierro produce, o sea, no, que el temor produce encierro y alejamiento del espacio público. Y por último, el estigma como consecuencia del temor, en donde se diferencia el estigma hacia personas del estigma hacia el barrio. Y dentro del estigma hacia personas encontramos estigmas de clase y también relacionados a los mismos vecinos inmigrantes que estaban acá, que lo vamos a definir a continuación. Y por último, los comentarios contra el estigma, que eran como especie de discusiones que se daban dentro de los mismos vecinos sobre algunos que como que cuestionaban estos estigmas que algunos publicaban. Ya, en cuanto al estigma hacia personas inmigrantes, se generaron categorías relacionadas a la percepción de personas inmigrantes como responsables del desorden, en donde las acciones individuales se generalizaban como a todo el grupo de inmigrantes y se mencionaba como su nacionalidad. También el tema de la percepción de toma de espacios por parte de personas inmigrantes, que se relacionaba al hecho de la presencia o de la apropiación del espacio de las personas, y se estigmatizaban estos grupos. También el tema de percepción de personas inmigrantes como delincuentes, que también se relaciona como al tema del desorden, donde se generaliza como la práctica individual a todo el grupo, y la percepción sobre personas inmigrantes asociada al desempleo y malvivir, en donde también se asocian los valores compartidos como comunidad, relacionados, por ejemplo, al trabajo y a la idea de poseer también vivienda y todas esas cosas. Bueno, un fenómeno que se da en los comentarios de Facebook es la incertidumbre y desorientación colectiva en torno a las medidas de la pandemia, que los vecinos tuvieron que quedarse en su residencia y no salir por el toque de queda o la cuarentena. Por un lado encontramos los ruidos
los vecinos sienten incertidumbre y desorientación en tanto a los ruidos porque no saben su procedencia, es decir, no saben si ese ruido es de una pistola, es de un fuego artificial o es de una alarma, por ejemplo. Y por otro lado también hay comentarios sobre la experiencia del entorno. Esto quiere decir que vecinos validan que existe un ruido, diciendo expresiones como qué miedo o se sintió muy fuerte, por ejemplo. Y lo importante de esto es la construcción del relato, en donde se da la cooperación activa de los vecinos para saber la procedencia del ruido, también la dirección y el significado motivo que tiene relación más, por ejemplo, a que sonó un balazo por un funeral o porque llegó la droga. Eso comentan. Y por otro lado también tenemos la incertidumbre y desorientación colectiva en torno a los incendios. En primer lugar, los vecinos se preguntan por la existencia, si es que de verdad ocurrió un incendio, porque generalmente ven humo o sienten las sirenas de los bomberos, y también preguntan por la procedencia del incendio. Esto tiene que ver con qué se está quemando, puede que se esté quemando una casa, un supermercado, entre otros, y también la sospecha del motivo del incendio, que hay motivos que se repiten mucho en los comentarios, que luego voy a mencionar, y también se da la construcción del relato como la cooperación activa de vecinos para saber la procedencia del incendio, también la dirección. Esto no quiere decir la localización exacta. Al igual que el ruido, los vecinos mencionan que viven en ciertas calles o intersección y dicen sonó fuerte, o tal vez desde acá se ve el humo, y esto hace que las personas se localicen y cada vez encuentren un punto más cerca del fenómeno. También están los significados del incendio o el motivo, y encontramos dos que se repiten mucho: las fallas en la infraestructura, es decir, las fallas eléctricas, y también la acción intencional de la inmobiliaria, es decir, la inmobiliaria intencionalmente queman las casas patrimoniales para construir edificios en altura. Por otro lado, hay opiniones sobre los incendios, en primer lugar por el patrimonio, y también por la preocupación de los vecinos que quedan sin vivienda. Bueno, este tema abarca tanto la entrevista como el corpus, porque se dio de igual manera. Es el desorden del espacio público. Como expliqué anteriormente, el desorden físico está relacionado, por ejemplo, a la basura en el espacio público, que es lo que más se da en los comentarios. También el desorden social, que lo que más se da en estos comentarios son sobre ruidos molestos y también ingesta de alcohol en la vía pública, y también la percepción de toma de espacios, que abarca tanto el desorden físico y el desorden social de un grupo en un lugar en específico. Y este tema también abarca tanto entrevistas como corpus, que es la victimización. La víctima directa, como expliqué, es la víctima que le ocurre el crimen en primera persona. También la víctima indirecta, que se divide entre testigo directo y indirecto, y en los indirectos es la persona que no estaba en el lugar cuando ocurrió el crimen, y se puede dividir entre que se enteró por una víctima cercana, se enteró por la víctima y fuentes conocidas, que principalmente son lo que estaban los datos, y también se enteró a través de las redes virtuales. Ya, con respecto a las conclusiones del corpus, respondiendo a la pregunta sobre cuáles son los contenidos sobre percepción de inseguridad hechos por los vecinos y las vecinas del Gran Yungay, tenemos en primer lugar que los contenidos muestran gran interés por convocarse y generar comunidad, que puede estar provocado por esta amenaza de peligro frente a los otros, y también por la ausencia del Estado en materias de seguridad. Con respecto a eso se señala mucho el tema de la ineficacia policial, y también como el contexto de la pandemia genera mayores desafíos relacionados a, por ejemplo, las nuevas incivilidades que se dan entre los vecinos, y al mayor control policial. Esto como que permearía en un mayor interés por convocarse en cuanto hay más responsabilidad que siente la comunidad. Bueno, otro contenido recurrente es la pérdida y toma de espacios públicos. Esto se relaciona a la configuración del espacio que se da por las medidas de la pandemia, y esto divide a los vecinos en dos: en tanto a los vecinos que cumplieron con las medidas y estuvieron en su residencia, y los vecinos que se quedaron en el espacio público. A estos vecinos que se quedaron en el espacio público se le otorgan características sobre desorden físico y social. También relacionado a los contenidos que surgen, surge el problema de la convivencia con un otro diferente relacionado también a la toma de espacios públicos, donde se percibe la defensa de las áreas públicas con acceso selectivo, en donde la percepción de los vecinos inmigrantes se ve como un peligro,
Y en este sentido también surge relevante el tema de que en las mismas discusiones de los grupos de Facebook se generaba cierta polarización, en cuanto a algunos estaban como de acuerdo con estos límites que se daban y otros los cuestionaban y cuestionaban también los estigmas que se generaban, y se generaban ciertas polémicas. Bueno, otro contenido hace referencia a las nuevas dinámicas que se forman en torno a la incertidumbre y desorientación. Eso crea nueva solidaridad entre los vecinos porque quieren construir el relato para así disminuir esta incertidumbre y desorientación colectiva. Por otro lado, los vecinos como fuente primaria de información refiere a que los vecinos confían en sus otros vecinos y en los relatos que cuentan, es decir, en la procedencia, la dirección y en el significado. Y también esto mantiene los lazos sociales como parte de la cotidianidad, dado que como ya no se puede estar en el espacio público, estos lazos sociales se pasan a través de redes sociales. Y por último, la preocupación por el patrimonio en relación a los incendios muestra que hay una identidad colectiva, que los vecinos se identifican con el patrimonio del Gran Yungay, y también esto evidencia una dinámica de convivencia en torno al cuidado de este, que también se da en Facebook por la pandemia y sus consecuencias. Ya, con respecto al análisis de contenido temático de la entrevista, surgen también algunos relatos relacionados a las percepciones de inseguridad que son mencionados a continuación a partir de los temas. En primer lugar, también se menciona el tema del estigma y la percepción de inseguridad. Sin embargo, existe una diferencia porque la entrevista se da el relato a partir de quien sufre el estigma. En este sentido, son vecinos inmigrantes que sufren, por ejemplo, una exposición ante el hecho de ser percibido como la otredad, en donde se ven más expuestos a situaciones de inseguridad, por tanto, perciben mayor inseguridad, y un desarraigo social que ya no tiene que ver solo con los niveles o sea, con los límites barriales, sino que es como un desarraigo a nivel nacional, en donde solo se sienten parte si vuelven a su país de origen. Y también hay otros estigmas relacionados a los vecinos que viven en casas hacinadas, que también se relaciona con el tema del estigma hacia territorios, en donde quienes son más estigmatizados son quienes viven en lugares más vulnerables. También se menciona el tema de las expresiones contra el estigma, que se dan en las mismas dinámicas que tienen los vecinos, donde se cuestionan un poco este tipo de expresiones de estigma que tienen algunos vecinos. También el tema del temor y la percepción de inseguridad surge como un tema relevante en los relatos, en tanto como que se plantean ciertas medidas preventivas que son motivadas por este temor y que al final genera como un límite en la libertad que tienen los vecinos de integrarse a la ciudad. Y en ese sentido se menciona, por ejemplo, el hecho de ir por ciertos lugares, cambiarse de cierta ropa para no parecer tan como, no sé. Bueno, siguiendo el encierro y el alejamiento del espacio público también se menciona como un tema relevante, en tanto es generado a partir del temor. Y por último, el imaginario colectivo también, donde se mencionan ciertos lugares más peligrosos y se van como construyendo esos relatos. Bueno, en la entrevista también hay falla en las redes comunitarias e institucionales. En primer lugar, encontramos que los vecinos tienen una percepción de inseguridad y problemas en la convivencia vecinal, en primer lugar por las medidas de la pandemia, que tuvieron que dejar el espacio público y la interacción vecinal, y también existe la violencia vecinal organizada contra la inseguridad, es decir, la policía vecinal, como ellos llaman. También existe la percepción de vecinos que delinquen contra la comunidad, que le llaman domésticos, y también se encuentra la percepción de desprotección por parte de las instituciones. En realidad es parecido a la inoperancia de las municipalidades y también de las fuerzas de orden y seguridad, y también el movimiento vecinal activo contra la falla en las redes, que son medidas que facilitan la organización vecinal, también las estrategias preventivas, y por último la estrategia reparativa, que sería actuar luego de un crimen o una incivilidad. Ya, y con respecto a las conclusiones de las entrevistas que responden a cuáles son los relatos sobre percepciones, tenemos en primer lugar que los relatos responden a experiencias de quienes sufren los estigmas, donde las prácticas racistas y xenofóbicas les afectan y generan como un deterioro en su vida, y también el tema del desarraigo social que ya mencionamos, también el tema de la marginación material, que tiene que ver mucho con el estigma hacia vecinos que viven
hacinados, y que también se relaciona con el tema de la posición de viviendas y de los valores relacionados al tema del trabajo y también del capitalismo. También el tema de la experiencia interna del miedo, que se da mucho en el tema, o sea, en la entrevista, y se entiende que hay como un desarraigo barrial que tiene que ver como un efecto exterior, y también el temor que influye también como en las sensaciones de las personas, y al final construye como un imaginario que como que supera también todos los otros temas relacionados al barrio, y como que se posiciona como el tema central. Y en ese sentido se generan muchas estrategias preventivas relacionadas, por ejemplo, a los límites de la libertad. Bueno, como ya mencionamos los temas, y bueno, entre ellos hay muchas similitudes, pero los que más tienen similitudes son el desarraigo barrial, el desorden del espacio público y la victimización. Con respecto a las principales diferencias entre el corpus y la entrevista, encontramos que el corpus posee propuestas más colectivas de protección contra la inseguridad, y en la entrevista se ven relatos y medidas como más personales relacionadas a la inseguridad. También el tema de que en Facebook existe mayor anonimato, por ese motivo se encuentran mayores publicaciones racistas y xenofóbicas. En cambio, en las entrevistas, como es formato acá, cara a cara, hay gran carga social, lo que no permite como opiniones de esa categoría. También el tema de que en el corpus se aborda el racismo y la xenofobia, pero no desde la perspectiva de la víctima, o al menos no podemos identificarlo. Y también, o sea, en la entrevista esto sí se aborda. Y por último, el tema de que la intimidad emocional se orienta como a una experiencia colectiva, y nosotras como desde la etnografía como que no interferimos en eso, sino que lo vemos desde afuera. Y en la entrevista esto se da a través de la experiencia individual, y la intimidad emocional pasa a ser como igual lo que busca sacar el entrevistador. Bueno, las limitaciones de esta investigación son, en primer lugar, la falta de opinión ambivalente y divergente de las entrevistas, como dijo Nicole, también la falta de registro de usuario inmigrante en el corpus, que no pudimos saber a través de Facebook, y también que la muestra del corpus repuse la muestra a quienes saben y tienen acceso al uso de las tecnologías. Y para finalizar, las reflexiones finales son que Facebook es una plataforma de nuevas dinámicas de convivencia, sin embargo, promueve la victimización, porque muchas víctimas directas publican en Facebook. También existen comentarios xenófobos y racistas, como mencionamos. Y por último, lo bueno de Facebook en cuanto a las convivencias es que pudo seguir de alguna manera la cotidianidad en torno a los lazos vecinales, y también que las redes virtuales permiten la geografía vecinal, en tanto Facebook considera los límites de los lazos sociales y no los límites de la urbanización de las instituciones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Beatriz y Nicole por su presentación muy completa. Creo que hicieron un tremendo trabajo gráfico. La verdad es que se ve bastante potente en ese sentido. Ahora le voy a dar la palabra a Carolina Beresiuk para que formule sus comentarios y preguntas al equipo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, felicitaciones, Beatriz y Nicole. Realmente impresionante la cantidad de data con la que trabajaron. Yo creo que hicieron 2 tesis en una. Así que realmente impresionante el trabajo que hicieron. Tengo más bien consultas de orden metodológico, porque me quedan muy claros los resultados. Fue bien exhaustiva el análisis que hicieron. Pero, por ejemplo, no me queda tan claro cuál es la decisión o cuál fue la decisión de haber hecho este contraste entre entrevistas y lo que la comunidad expresa a través de redes sociales, en el fondo. ¿Cuál es la decisión ante el problema que ustedes están tratando como de resolver de esta estrategia, de incorporar esta estrategia que incluye tanto entrevistas como un análisis de redes de contenido, en el fondo, ¿no? Sí, es que las entrevistas permiten, como dijimos, más emocionalidad, relatos más personales, y también no relacionados tanto a la colectividad como se daba en Facebook, porque en Facebook siempre se comentan cosas que les sirven a los demás. Las personas no relatan sus expresiones más íntimas o sus emociones. En cuanto en la entrevista sí,
y sobre todo porque hay un entrevistador que obviamente el entrevistado quiere satisfacer, entonces le entrega ese tipo de datos. Y también relacionado a los límites de Facebook que tienen que ver con que no abarcan como, bueno, tampoco queremos abarcar a toda la población, pero puede suponer igual como una riqueza en cuanto a los datos que se pueden dar en la entrevista. O sea, entiendo que fue como para ampliar un poco más el registro, utilizar esto Como más allá generar de una las... mayor riqueza, claro, de datos, pero no tanto como de no sé, como, ay, no sé, sí, como Y eso. porque las entrevistas teníamos una muestra que era más de la mitad que eran inmigrantes. Entonces podíamos dar cuenta de esas diferencias y también similitudes que en Facebook era imposible saber. Ah, ya, y esa también es mi otra pregunta en el fondo, como si hubo una articulación de primero hacer el análisis de redes y luego complementar esa información, trabajar desde esa información la parte cualitativa de entrevistas, o fueron dos estrategias que se hicieron en forma paralela, o eventualmente. Las entrevistas fueron entregadas por la contraparte, no las hicimos nosotras mismas, y estaban filtradas por el nodo de inseguridad, es decir, solo habían relatos sobre inseguridad y aparte de eso, no. Y en relación a eso, el análisis lo hicimos paralelo, que Ah, teníamos perfecto. las dos fuentes. Y por último, también me queda duda como respecto de la muestra de las entrevistas. ¿Cómo se selecciona la muestra de las entrevistas? ¿Cómo se seleccionaron esos vecinos? ¿Cómo se llegó a eso, Sí, a esa muestra de... a esa información metodológica no tenemos acceso porque se nos entregó la entrevista ya realizada y filtrada también por Inseguridad Residencial. Igual se entregaron como ciertos datos específicos en una tabla de Excel que mencionaban como ciertas características de quienes eran entrevistados, y entre ellos se mencionaban muchos inmigrantes. La mayoría de las personas entrevistadas eran inmigrantes, habían 5 personas que eran chilenas. O sea, al menos les permitió tener un poco esa contracara, ¿no? Quizás, que desde lo que detectaron del análisis de redes, ya tener un poquito más esta versión desde los inmigrantes. Sí, Claro. no era posible. Bueno, nada, las felicito, realmente un trabajo impresionante lo que hicieron. Se nota que tiene que haber habido muchas horas de trabajo, sobre todo el análisis de redes, que es algo que no estamos de texto, ¿no? El análisis de contenido de texto en redes sociales, generalmente es algo que no tenemos mucha preparación, así que me imagino que tuvieron que autoformarse en esas técnicas, así que las felicito, hicieron un muy buen trabajo. Y como última pregunta, en el fondo, como entre ¿cuál fue el gran desafío en el fondo que se generó en esta investigación respecto de, este es su primer taller de titulación, entonces ahí nos encontramos entre una historia de estudio en pregrado, donde uno está estudiando todo más prácticamente en términos teóricos, ¿no es cierto? Es finalmente aquí donde uno ya se encuentra realmente de lleno entregada a una investigación, de principio a fin, con toda su complejidad. ¿Cuál fue el principal desafío de llegar a esta etapa, ¿no? Donde tuvieron que ustedes estar a cargo como investigadora y tomar decisiones. Yo creo que el mayor desafío fue una matriz de datos tan grande. Yo nunca había trabajado con una matriz de datos tan grande, y yo creo que con Nicole no dimensionábamos todo el trabajo que era buscar publicación por publicación y además filtrar todos los comentarios, porque habían comentarios que no estaban asociados a las 4 categorías que estipulamos para el corpus. Entonces ese fue el mayor trabajo, filtrar los comentarios. Sí, igual consigo con Beatriz. Sí, bueno, es un desafío enorme y efectivamente coincido con ustedes, esas son las cosas que uno no está preparado No. entre la clase, que te enseñan cómo trabajar algo y de repente cómo enfrentarte a realmente como lo que implica, ¿no? Las dimensiones y la envergadura, lo que implica hacer ese análisis. Nada, las felicito, realmente creo que un muy buen trabajo, una impecable presentación. Un poco rápido quizás la presentación, pero entiendo que lo hicieron porque estaban tratando de cumplir con el tiempo que se tenía preparado para ello.
Así que se agradece también un poco el respeto por eso, por cumplir y tratar de lograr entregar toda su presentación en ese tiempo. Y un agradecimiento adicional porque estaba muy bonita la presentación, ¿no es cierto? Muy bonita, muy limpia, muy ordenada, muy pulcra, y eso da gusto cuando nos encontramos en una presentación de título con una presentación de esa calidad. Así que Muchas muchas gracias. felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus valiosos comentarios. Me encantaría escuchar a Carolina Ramírez, que em, digamos que este encargo ha sido un desafío para estas alumnas, lo cumplieron, pero queremos saber un poquito más de ese estudio madre que ilumina y que deja, digamos, este espacio para hacer este estudio. Mm. Sí, yo bien quería partir agradeciéndoles a Beatriz y a Nicole el trabajo que hicieron. Creo que siempre fueron muy destacadas. Cada que llegaban a una reunión llegaban con una serie de material y con muchos avances. Siempre me sorprendía mucho su capacidad de trabajar como muy rápido, no solamente en términos de la generación de un corpus, ¿no? Que yo les mostré un corpus que tenía por otros estudios que hemos realizado, entonces había como un ejemplo que ellas podían seguir, una suerte de matriz. Pero también a nivel conceptual, ¿no? Ellas leyeron muchas cosas, creo que siempre, como que hay un aporte a distintos niveles del trabajo que hicieron, eso va a partir, ¿no? No solamente hicieron lo que le pedimos, que yo creo que suena básico, pero no lo es, o sea, realmente hicieron lo que le pedimos y yo diría más, ¿no? Porque también nos proveyeron, nos nutrieron de conceptos, hicieron este mapa que mostraron ahí, ¿cierto? Que está hecho por ellas, o sea, realmente creo que hacen, que son súper buenas estudiantes y espero que les vaya súper bien, sé que nos seguimos viendo en el camino que emprendan, así que la verdad para mí fue un verdadero agrado trabajar con ustedes, es lo primero que quería decir. Para contarles un poquito, bueno, el estudio es un estudio acerca de convivencia en contextos diversos, o sea, bueno, en contextos muy generales, o sea, migración, diversificación, convivencia, son como las palabras ejes del estudio. Y que pretende ver cómo las personas se relacionan en su vida cotidiana, en contexto de diversidad, cómo se construyen comunidades, y por cierto, esto, o sea, ¿qué significa comunidad en contextos tan diversos como el de Barrio Yungay, por ejemplo? Es un estudio comparativo, ¿no? Barrio Santa Isabel, Barrio Yungay, Gran Yungay, en realidad, son esos tres barrios. Entonces tiene distintos elementos y dimensiones del estudio. Un elemento territorial, un aspecto relacional entre las personas y también comparativo. Y particularmente, junto con querer ver como las dinámicas de convivencia que surgen en contextos crecientemente diversos y de creciente incertidumbre, y en este caso está puesta la pandemia y también el estallido, hay un objetivo particular que, bueno, que era este, ¿no? Como ver en este contexto de pandemia y estallido, y nosotros no teníamos como, no era nuestro objetivo la seguridad per se, pero nos dábamos cuenta en la entrevista que la inseguridad estaba sumamente presente en el discurso de nuestros entrevistados, ¿ya? Entonces, nosotros por eso teníamos este nodo, que era inseguridad, que surgió como inductivamente, entendiendo que la inseguridad es una manera de convivir también, ¿no? Se convive con inseguridad. Entonces quisimos profundizar en esto y es ahí donde nosotros hicimos esta solicitud al departamento de la Católica, llegó, ¿cierto?, a trabajar con nosotros Nicole y Beatriz, pero eso como para señalar, no es que nuestro estudio era acerca de inseguridad, sino que ellas relevan este aspecto en nuestro trabajo a partir de su estudio, ¿no? O sea, estaba codificado por nosotros, era un elemento que surgía como relevante y queríamos saber más. Entonces, eso por una parte, teníamos las opiniones de los entrevistados en contexto de lo que son entrevistas cara a cara, ¿no? Ya hablan de Buffman, que es súper interesante pensar los discursos online, offline, en vivo, cara a cara versus online. Entonces, en ese sentido, queríamos saber qué estaba circulando en las redes sociales porque la seguimos, pero no era parte de nuestra metodología más sistemática, ¿ya? Como lo eran otros estudios paralelos que tenemos. Entonces, en ese sentido, es así como surge, digamos, como una necesidad de profundizar otras dimensiones de la convivencia distintas a las cara a cara, que nosotros miramos espacios públicos, a través de observación participante, hacemos entrevistas para indagar estos aspectos, pero sabíamos que había algo que nos estaba faltando, y es aquí donde las estudiantes entran entregando una nueva dimensión a nuestra investigación. Así que realmente
como que quiero destacar eso, ¿no? Que ellas no solamente como que se cuelgan de cosas que eso lo estamos haciendo en el estudio, sino que efectivamente ellas aportan algo nuevo. Y la verdad, bueno, la decisión de combinar entrevistas y redes sociales tiene que ver un poco con lo que ellas decían. La verdad, de manera bien intuitiva también hicimos nuestra solicitud y creo que la demanda dábamos la opción de hacer ambas cosas o una, ¿ya? Pero creíamos que era súper rico hacer ambas porque permite como, por un lado, tal cual ellas dicen, es muy difícil saber si están o no las personas migrantes en las redes sociales, pero son discursos que son muy prevalentes, o sea, las personas en la entrevista hablan de las redes sociales, o sea, están presentes. Entonces queríamos ver un poco esa conexión y si habían o no discursos distintos. Pero eso, súper interesante todo lo que mencionan, muchas categorías de análisis, a mí me parece súper interesante esto de la desorientación que se genera, no hay que olvidar que estamos en pandemia, ¿no? O sea, los datos se recogen en un momento muy álgido de la pandemia, de mayores restricciones, entonces me parece súper interesante como para seguir dándole una vuelta y pensando en lo que ellas comentaban de cómo se generan las redes sociales como una manera de desorientación en un contexto de distanciamiento físico, ¿no? Orientarse, dónde viene el ruido, dónde es el incendio. Creo que eso es una dimensión súper interesante de la convivencia en un contexto de distanciamiento, el uso particular de las redes sociales en un contexto de inseguridad, así que creo que eso también podríamos seguir conversando y profundizando, me parece como súper novedoso para entender la inseguridad y el uso de redes sociales en contexto de inseguridad. Eso es lo que puedo decir. Tengo comentarios, no tengo preguntas, tengo elogios, comentarios y las ganas de seguir conversando con ellas en el contexto de este estudio. Muchísimas gracias, Carolina. Muy, muy interesante. Para mí como profesor guía también fue bien desafiante ir, digamos, dando pautas en lo que tiene que ver con sociedad digital, sociología digital, que también conecta con una agenda de investigación bien nueva, que es la antropología digital, la etnografía digital, y en ese sentido yo quisiera animar a Nicole y a Beatriz a seguir explorando esta área con una conexión especial con lo real. Es decir, lo que hace muy interesante este estudio es el análisis de redes sociales, pero con un anclaje territorial. Ya que cuando asistimos a investigación que está solo enfocado en la pantalla, son otras las reglas y quizás no es tan enriquecedor como lo que significa anclar territorialmente el análisis de redes sociales, y eso lo hace muy, muy potente. Realmente el contexto que ellas estudian, que es pandemia, ¿cierto? Confinamiento, y esta misma sesión por Zoom, como una herencia, digamos, de esta nueva vida, de esta nueva sociotecnología, ¿cierto? Estamos viviendo plataformas sociotecnológicas y es necesario ir decodificándolas y ir, digamos, destramando para entender dónde está nuestra disciplina en este nuevo escenario. Yo veo ahí que tú tienes un póster de una película maravillosa que es Metrópolis, de Fritz Lang, en la cual justamente hay una alegoría a la robótica, a una sociedad tecnologizada, y no nos dimos ni cuenta cuando ya estamos metidos en la máquina, y por eso es que sociólogas y sociólogos estamos llamados a mirar esta arena digital, pero con un anclaje humano, siempre humano. Finalmente, como decía Maxwell Malcolms, el inventor de la teoría de la agenda setting, los humanos visitamos y usamos medios para orientarnos, por una necesidad primitiva de orientación. Por lo tanto, lo que uno ve en el estudio de de Nicole y Beatriz es eso, es necesidad de orientación. A mí me llamó la atención De bajar también, la no incertidumbre. sé si ustedes están de acuerdo, porque estuvieron más trabajando más a mano con los resultados, yo los vi un poco, me encontré de una con toda esta información, ¿no? Pero me dio esa sensación de igual de un anhelo de comunidad, tanto en los análisis de redes sociales como en los de la entrevista, ¿no? Como si bien se percibe todo esto, esta preocupación de dónde está, como que veo detrás de eso un anhelo de ser comunidad, de tener redes de apoyo, de que haya una buena comunidad entre los vecinos. Eso
me llamó la atención en varias de las categorías que ustedes identificaron, tanto en el análisis de redes como en el análisis de la entrevista. Súper. Para cerrar, ¿quisieran despedirse con algún mensaje, Beatriz y Nicole? ¿Algunas palabras finales? Sí, que fue un desafío para nosotras hacer el taller, sobre todo por la cantidad de datos, como habíamos dicho, que no dimensionábamos cómo iba a ser la matriz de datos, y también nos vimos de alguna forma como abrumadas también con tanta información, no sabíamos cómo filtrarla, tampoco sabíamos cómo hacer las categorías también a la hora de hacer los temas. También nos costó encontrar también hallazgos y no poner otras cosas que tampoco eran muy relevantes, y en general yo creo que nos gustó mucho el tema, y también habíamos hablado sobre lo que nos había dicho usted, profesor, de que podríamos juntarnos con un amigo a tomar una cerveza y hablar de inseguridad residencial. Sí, es Una cierto, como que cosa... Perdón, dale, Nicole. aprendimos mucho con respecto al tema de la inseguridad. Se formaron como nuevas relaciones relacionadas también como a la sociedad, y en ese sentido como que es muy como interesante haber hecho esta investigación. Sí. Sin Solo lugar a quería dudas, decir tremenda que- investigación hicieron. Sí, quería decir que un producto que ellas hicieron, que no lo mostraron acá, pero igual es importante, el corpus que ellas siempre mencionan, ¿no? Y ese corpus es súper, o sea, aprender a hacer ese corpus, creo yo, que es un corpus, suena muy básico, pero es en Excel. Nosotros lo usamos mucho cuando hacemos análisis de medios, otro tipo de investigación que hacemos con otro equipo, donde aparecen los medios, distintas categorías, una descripción. Creo que ese es un tremendo aprendizaje para ellas, ¿no? De poder, o sea, uno puede trabajar con en vivo, nosotros les pasamos más un nodo, ¿no? Que se había generado en vivo, pero la generación de corpus creo que es una súper buena herramienta que ellas tienen que estar conscientes de que es algo que ellas aprendieron y que tiene valor, o sea, que para uno como investigador tiene valor saber construir corpus, ¿ya? No lo mostrar, todo lo que le han mostrado, pero más allá de eso, creo que eso no lo tienen que perder de vista, ¿no? La generación de corpus es algo que ustedes aprendieron en el contexto de esta práctica y que obviamente se lo supieron analizar y eso, pero eso que como que quería destacar, ¿no? Que para nosotros es un producto súper importante que ellas nos van a dejar para nuestro estudio. Efectivamente, ya son herramientas muy técnicas, que no generalmente uno no tiene acceso a aprender ese tipo de herramientas y todo lo que implica el análisis de texto. Así que coincido con Carolina, es una súper buena herramienta que se llevan en su currículum, así que valió la pena el esfuerzo. Sí. Buenísimo. Ok, bueno, muchas gracias Carolina Beresiu, Carolina Ramírez, gracias a Beatriz, Nicole. Ha sido una sección excelente, yo me quedo muy contento con el resultado de este taller, las felicito y bueno, sin más, les deseo un bonito fin de semana y seguimos en contacto. Súper. Ya, muchas gracias a todos. Gracias a Gracias todos. a todos. Muchas gracias, Jorge, por la orientación de las estudiantes que la acompañaste en este proceso para hacer un tremendo trabajo. Así que gracias. Gracias, Carolina. Que estén bien. Chao, chao, que estén muy bien, descansen. Que estén muy bien, gracias. Chao. Chao, chao.